Pero esto todavía lo mismo, estamos en ello. Esto igual puede pasar lo mismo que hemos dicho antes, que sea un espejismo y que nos quedemos en nada. ¿Y qué terapias emergentes tenemos para las progresivas? Que es el gran problema, porque ahora hablaremos un poco de por qué es esto. Entonces, tenemos los fármacos remilinizantes, que siempre también tengo otro paciente que siempre me pregunta por la remilinización. ¿Cómo vamos con la remilinización? Pues vamos mal, no muy bien, vamos mal. Pero no, a ver, vamos bien en el sentido de que hay mucha investigación también en esto. Otra cosa es que no acabamos de conseguir. También porque no acabamos de conseguir, porque es que es muy difícil medir la remilinización, es que es muy difícil evaluar si conseguimos remilinizar o no, y si luego remilinizamos, si eso vale para algo, que esa es otra, o sea, si nos ha servido remilinizar o no. Entonces, bueno, la remilinización, el antilingo, que también lleva ya bastante tiempo, están en ensayos, consigue mejorar algunos parámetros, por ejemplo, los potenciales evocados visuales, pero nos falta un poco demostrar que eso valga para algo, o sea, es decir, que eso luego tenga un impacto verdaderamente en el paciente. Entonces todavía están analizando datos y buscando si hay algún efecto. Y luego ahora hay varios activos que, bueno, esto lo mismo. Los que os comentaba, cuando planteamos un poco la charla, pues Tere me transmitió y le dije, a ver, ¿de qué queréis un poco que os hable? No, pues entonces me dijo algunas cosas. Claro, algunas de las que me dijo es que son cosas que se están probando a nivel de terapia celular, de celúlicas, que esto, bien, la célula va funcionando, pero es que para cuando llegue a la persona, en el camino se ha podido ir 25 veces. Entonces, hombre, o sea, yo creo que siempre que leamos algo de esto tiene que servirnos de motivación para ver que hay movimiento, pero siempre con precaución, porque es que luego ya veremos dónde acaba y cómo acaba. Y luego tenemos los primeros, que era un poco lo que os comentaba, el ácido alfa-lipoico, que lo hemos mencionado un poquito antes, tiene un ensayo que parece que disminuye la atrofia. La simvastatina tiene también otro trabajo en la que también hay una disminución de la atrofia y ahora enseguida creo que van a empezar otro ensayo clínico ya para valorar otros aspectos. El ibudilast también, o sea, se está intentando asociar un poco atrofia a progresión. Si hay atrofia, es decir, si nuestro cerebro se encoge, asumimos que el paciente progresa. Ahora lo veremos, tampoco sé si sabemos si es la mejor estrategia, ¿no? Y luego, bueno, se han probado un montón de cosas, la lamotrigina, la EPO, que es lo que utilizan los ciclistas para doparse, la proteína básica de la medina, bueno, todas estas cosas, nada, esto ha salido todo negativo. Entonces, ¿por qué tenemos tantos problemas? O sea, ¿por qué ahora llevamos una temporada tan buena para la remitente recurrente, que todos los años tenemos algo nuevo al final, porque llevamos una temporada que cada año, año y medio sale algo, y tan mal para la progresiva, que no hay forma? Entonces, bueno, yo creo que lo que se postula un poco es que primero no acabamos de entender bien por qué se progresa y qué es la progresión y cómo funciona la progresión. La inflamación no la acabamos de entender bien del todo, pero parece que la entendemos un poco mejor y entender las cosas, el cómo se producen las cosas, pues siempre nos ayuda a poder plantear una opción terapéutica. Pues si falta esto, lo añado. Pues si esto ataca aquí, pongo algo en medio para que no lo ataque. O sea, nos ayuda un poco a entender el mecanismo de acción para poner remedio. Pero esto de la progresión nos cuesta, no acabamos de identificar bien dónde está el quid de la cuestión. Por otro lado, la mayor parte de pacientes que tienen enfermedad progresiva son más mayores y tienen más discapacidad, con lo cual para reclutar para los ensayos es más problemático, porque son pacientes que no tienen un acceso fácil a poder. Los ensayos clínicos son muy pesados, son un tostón. Entonces, claro, tienes que estar muy dispuesto para poder seguir todas las visitas, hacer todas las cosas que hay que hacer, entonces es complicado. Por otro lado, cuando la gente entra en fase progresiva, la progresión suele ser lenta. Entonces, claro, los ensayos clínicos tienen una duración concreta. La mayor parte de ensayos clínicos que os he ido un poco comentando, que es con lo que se han aprobado otros trabajos, el ensayo clínico inicial, muchos son sobre 12 meses, sobre 8 meses, sobre 6 meses. Eso en una progresiva es decir nada, porque la progresión es en mucho más tiempo y mantener un ensayo tanto tiempo es mucha inversión también. Entonces, es difícil, tienen que ser ensayos muy largos para poder verdaderamente decir si algo funciona o no funciona, y eso es difícil de mantener y es difícil de hacer el seguimiento. Y si metemos pacientes progresivos, muchas veces tienen EDSS altos, de más de 6, que es cuando ya necesitas un apoyo de forma continuada, y esa escala, que es de momento la única que tenemos, a partir de 6 es muy poco sensible, o sea, para que cambie tiene que haber empeorado mucho el paciente. O sea, el paciente te dice, pues es que estoy peor, pero la puntuación sigue saliendo 6, pero el paciente igual está peor. Entonces, eso es un problema también para poder hacer esto. Entonces, ¿qué pasa? Que se están intentando utilizar otro tipo de test y otros parámetros diferentes como pruebas complementarias para intentar objetivar la progresión o no progresión para poder medirlo mejor. Entonces, claro, tenemos un poco, como os decía antes, con el tema de todos los trabajos para todas las enfermedades que implican cosas de nutrición,
son todo cosas que siempre cuesta mucho medir, evaluar, calcular, saber si funcionan o no funcionan. Y ya esto es lo último un poco que os iba a comentar, que es todo el tema un poco del tratamiento sintomático, ya solo es esta diapositiva, ¿vale? Entonces, tenemos muchas cosas que nos contáis en la consulta que muchas veces os están afectando más, o sea, parece que siempre que le oigáis hablar a un neurólogo de esclerosis múltiple os habla de progresión, de brotes, y de progresión y de brotes, y ahí vamos. Pero lo que molesta al paciente en el día a día muchas veces no es ni la progresión ni el brote, sino todo lo que a veces se deriva de haber tenido el brote o de haber tenido una progresión, que son trastornos de los esfínteres, problemas sexuales, fatiga, ansiedad, depresión, problemas para caminar, espasticidad, dolor, trastornos cognitivos. Son cosas que se derivan de lo que hemos hablado, pero que al final son lo que te puede limitar más para el día a día y lo que más te puede un poco fastidiar y que muchas veces igual le prestamos poca atención o que incluso no tenemos un circuito bien montado para poder atender a esa demanda concreta y darle solución. Entonces, bueno, para el trastorno de la marcha, uno de los fármacos también que surgieron hace ya 4 o 5 años es la Fampira. Es una medicación que intenta optimizar nuestro nervio pelado, es decir, intenta que ese nervio que está trabajando mal trabaje lo mejor que pueda con el problema que tiene, pero funciona en un 50% de los pacientes. ¿Por qué? No se sabe. ¿Qué depende de que funcione o de que no? Tampoco se sabe. Entonces, es una medicación que es de riesgo compartido, que se llama, es decir, la ponemos, se evalúa un test de la marcha, se evalúa otra vez a los 15 días, si el paciente ha respondido porque ha mejorado la velocidad, el tiempo en hacer ese recorrido más de un 20%, la medicación se mantiene, y si no, la medicación se retira porque se considera que estás en el grupo del 50% al que no le ha servido, ¿vale? Para la espasticidad tenemos muchos fármacos, tenemos la posibilidad de poner toxina botulínica y tenemos también otra medicación que también es específica de la esclerosis múltiple, que es el Sativex, que es un derivado del cannabis, es un derivado del cannabinoide que está aprobado solo para la espasticidad de la esclerosis múltiple y que en teoría solo lo podemos poner también cuando han fallado fármacos habituales, que son el Ioresal, el Sirdaluz, que igual os suenan un poco. Los trastornos esfinterianos y sexuales, pues lo que hemos comentado, claro, lo ideal en un mundo idílico pues es que hubiera un buen circuito en contacto con ginecología, urología, rehabilitación de suelo pélvico, tal que nos permitiera hacer un buen manejo de estos síntomas que muchas veces son bastante incapacitantes y molestos. Aquí nos manejamos un poco como buenamente podemos. La fatiga es otro punto determinante. La fatiga es muy frecuente, es uno de los síntomas más frecuentes del paciente con esclerosis múltiple y muchas veces de los que más le incapacita y para el que tenemos unos tratamientos roñosos en general, poco lucidos, no muy eficaces y que es difícil a veces de manejar. Tenemos la mantadina, que la probamos a veces, los antidepresivos, el ginkgo biloba que hemos comentado antes, hacer ejercicio de forma más o menos moderada, alternando ejercicio con reposo. Tenemos un poco cosas de este tipo, pero es un problema a veces difícil de manejar. El trastorno cognitivo también a veces es importante. Aquí también tenemos un poco la limitación de que no podemos muchas veces evaluarlo bien y que es verdad que aunque lo evaluemos tampoco tenemos una forma, digamos, de hacer una terapia adecuada, porque tampoco tenemos un servicio de psicología, es decir, la psicología que hay aquí es maravillosa, pero se encarga de diagnóstico porque no puede dar más de sí para poder hacer terapia cognitiva, que sería otro punto muchas veces deseable, ¿no? No solo para pacientes con esclerosis múltiple, sino para pacientes que tienen también problemas de este tipo. El dolor, los trastornos paroxísticos, los movimientos de rigidez que a veces también ocurren en este contexto, los trastornos gastrointestinales, la incontinencia fecal, es decir, tenemos mucho espectro de síntomas pues que también es importante que nos lo comentéis y que en la medida de lo posible pues intentaremos ponerle apaño en lo que se pueda. Y en principio esto era todo lo que os quería contar. Gracias.